En, en esta oportunidad quiero que hablemos de este libro, Estudios Públicos, de, del Centro de Estudios Públicos. Corresponde al número 136, Primavera 2014. Son libros muy interesantes. Yo no sé si salen aún. No sé si aún salen. Había un tío, un familiar que los recibía y en alguna ocasión, o en varias ocasiones, disfruté de la información que traían. Y en esta oportunidad, este Primavera 2014 es en relación a 100 años de Nicanor Parra. Por lo tanto, si de por sí la publicación Estudios Públicos era interesante, se vuelve más interesante aún considerando la temática de los 100 años de Nicanor Parra. He leído algunos, otros los había visto o los he visto en forma rápida, pero acabo de descubrir uno que ni siquiera recuerdo haberlo visto y que me resultó o se me aparece muy muy instructivo y se llama Conversaciones Parra en primera persona. Ahí está. Trato de no acercarlo mucho porque como que se pierde el foco y yo quedo más borroso aún. Conversaciones Parra en primera persona, Adán Méndez. A pie de página aparece una descripción de Adán Méndez. Antes quiero introducir, dice, a partir de múltiples entrevistas y conversaciones con Nicanor Parra, elaboradas por distintas personas y momentos, Adán Méndez organiza un diccionario de declaraciones en primera persona del centenario poeta. Ya de por sí suena muy interesante. En relación a Adán Méndez, indica entre paréntesis Concepción 1967, poeta fundador y director de Ediciones Tacitas, autor de Antología Precipitada en 1992, Visión de la Poesía Brasileña 1996, junto a Tiago de Melo. Te amo y te odio 2014, Antología de la Poesía Erótica de Armando Uribe. Bar Abierto 2005, Antología de Hernán Miranda. Colaboró en la edición de las obras completas de Nicanor Parra. Se indica un email. Yo quiero adelantar algunas de las definiciones que trae este artículo. Dice Anguita Eduardo, antipoesía, antipoeta, artefactos, belleza, cementerio, derroca Pablo, entre otros. Discursos de sobremesa, ecología, qué interesante. Gato en el camino, farándula, hombre nuevo, Lin y Jodorowsky, Mistral Gabriela, La Negra Esther, Neruda Pablo, Parra Violeta, El Quebranta Huesos, Sermones y Prédicas del Cristo del que hemos hecho aquí en la radio algunas cositas del Cristo del que Domingo Zárate Vega, el Cristo del que dice que en Elqui le usurparon el nombre porque Domingo Zárate Vega corresponde a un valle que es el valle hacia el sur de Elqui, el valle de Río Hurtado, y que habría bajado siendo joven desde Hurtado habría pasado desde Hurtado a Elqui.
Socialismo y capitalismo. La revolución sexual. Walt Whitman. Vamos a hablar de estas definiciones que, como leíamos, dice: a partir de múltiples entrevistas y conversaciones con Nicanor Parra, elaboradas por distintas personas y momentos, Adán Méndez organiza un diccionario. Eso era, un diccionario de declaraciones en primera persona del centenario poeta. Parra, comienza el artículo, dejó hace mucho tiempo de dar entrevistas, lo que es una pena porque solo Borges lo empata como entrevistado. De entre los vivos, nadie es más inteligente y divertido. Mi opinión al respecto es que dejó de dar entrevistas debido a la fenomenal e inédita integración personal necesaria para lograr los discursos de sobremesa. Integración que ya no admite un poeta que escribe por un lado y que da entrevistas por otro. Debe haber otros motivos, pero este es intrínseco. Falta aún mucho trabajo de recopilación respecto de sus entrevistas y conversaciones, aunque en los 3 libros aquí utilizados hay suficiente para conocer la voz personal del protagonista exclusivo de la antipoesía, una de las grandes aventuras espirituales del siglo XX, y la que en mejor forma pasa al XXI. Para reconocer la fuente de cada cita, indica Adán Méndez, agregué iniciales al final de cada extracto. Estas iniciales corresponden a los siguientes libros de conversaciones y entrevistas: LM, conversaciones con Nicanor Parra, Leonidas Morales, Santiago, ediciones Universidad Diego Portales, 2014. Corresponde a una reedición del libro editado por Morales en 1990, con una conversación realizada en 1970 y otra entre los años 1989 y 1990. MTC. Así habló Nicanor Parra en El Mercurio. María Teresa Cárdenas, Santiago, ediciones Aguilar, 2012. Corresponde a una selección de entrevistas dadas por el poeta al diario El Mercurio entre los años 1968 y 2008. RDC, Nicanor Parra, Conversaciones de Chicago. René de Costa, inédito, conversación realizada entre Parra y el académico de Costa en 1987. Seleccionando algunos de las definiciones del, comillas, diccionario, en antipoesía se lee: creo que en último término es preferible ver a la antipoesía como un síntoma neurótico. Eso es más auténtico que pensar a un señor que dice que va a escribir una poesía original e interesante. Eso a mí no me interesa. No, la antipoesía es algo que viene desde las plantas de los pies, es decir, es algo de vida o muerte.
detrás tiene que haber una articulación de tipo físico, de tipo somático y psíquico. Esto no es posible inventarlo. Esto es una cantidad de síntomas. Estas son consideraciones sumamente generales. La antipoesía no es un invento de nadie. En realidad, el propio Homero ya tiene su antipoeta. Homero, tal vez, es un poeta del yin o del yang, pero Arquíloco viene simultáneamente del yin y del yang. Quevedo también, por cierto, es simultáneamente poeta y antipoeta. Lo que pasa es que yo me apoyo en esta palabra, en cierta forma, y llamo la atención sobre un hecho que viene ocurriendo en la historia de la poesía desde que el mundo es mundo. Hay ciertas formas de la poesía, las formas poéticas nacen, crecen y mueren. Los movimientos nacen, crecen, mueren. Y cuando están entonces por desaparecer, surge un nuevo planteamiento que es antipoético en relación con lo anterior. Yo creo que lo que he hecho no tiene otra importancia, no tiene otra trascendencia. Me hice cargo nomás en el momento histórico que a mí me ha tocado vivir de algo que había que hacer, so riesgo de empantamiento. Me parecía, por ejemplo, que ya no era posible seguir insistiendo en la fórmula nerudiana, en la musicalidad nasal y en los estertores del surrealismo. Me parecía que había que recuperar un contacto con la vida real, que había que, además, recuperar la idea. Los modernistas confiaron demasiado en una sola dimensión del lenguaje, solamente en la parte fonética, y pusieron poca atención al significado. A mí me pareció que había que recuperar para la poesía no tan solo el nivel del significado, sin perder el fonético, sino también el sintáctico. Y la poesía que hago actualmente es ya más sintaxis que otra cosa. Fuente RDC. Antipoeta. Los demás poetas nacían mayores de edad. Del vientre materno ya salían mayores de edad. Lo sabían todo. Eran marxistas, leninistas, estalinistas, hochiministas, castristas, pinochetistas. En cambio, este personaje antipoeta es un alma en pena. Anda buscando alguna manera plausible de hablar. Además, simultáneamente yo estuve durante 4 años con la voz perdida. No podía hablar. Podía decir palabras aisladas: árbol, árabe, sombra, tinta china. Pero juntar las cosas no podía. Por ejemplo, podía yo decir qué, hora, es. Pero qué hora es no me podía salir. No podía hablar. No era una simple especulación. Y a medida que poemas y antipoemas fue siendo aceptado por la crítica y por los lectores, empecé a recuperar la capacidad de hablar. Porque, claro, cuando los lectores aceptaron el libro, yo dije, se puede hablar de esta manera. Tengo derecho a hablar entonces. Parece que todo ha consistido en la búsqueda, no de un lenguaje poético, sino
de una manera de hablar, para conversar y para comunicarse con los interlocutores. Cita la misma fuente de antipoesía, RDC. Continuando con este artículo del Estudios Públicos, del libro Estudios Públicos, con relación a los 100 años de Nicanor Parra, el artículo Parra en primera persona de Adán Méndez, quien organiza un diccionario de declaraciones en primera persona del centenario poeta. Propone, visibiliza un diccionario. Belleza. Enrique Lin dice que la belleza es, comillas, ese ganso atravesado en la historia literaria. Bueno, yo prefiero simplemente modificar el concepto de belleza y recurrir a un truco platónico y hacer coincidir la belleza con la necesidad, con la verdad. A pesar de que esta última palabra también es muy delicada. Pero si se le vuelve a redefinir, entonces la cosa marcharía. Claro que la belleza, como un refinamiento de la forma, evidentemente que es algo fuera de foco en este punto de vista. Indica como fuente LM. Cementerio. Bueno, tú sabes que el cementerio es para mí un tema favorito, tal vez por el hecho de que yo prácticamente me crié en un cementerio. En Chillán vivíamos a unos pocos metros del cementerio y era un lugar fundamental para todos los niños del barrio. Todo lo que ocurría a su alrededor, los funerales pomposos, con bandas de músico que atravesaban este suburbio misérrimo donde nosotros vivíamos. Todo esto era una fuente de energía. Y además nos íbamos a jugar también al cementerio. Creación. Personalmente, la palabra creación la he eliminado hace mucho tiempo de mi vocabulario. Me parece una palabra pomposa, mitológica y engañosa. Yo prefiero usar, en vez de la palabra creación, la palabra hacer. Prefiero escribir un libro que se llame Poemas Prefabricados antes que escribir un libro que se llame Poemas Creados. Hay que buscar más bien palabras indeterminadas que no estén contaminadas por significaciones culturales ya manidas y en descomposición. Derroca Pablo. Esta definición de este diccionario que propone Adán Méndez me interesa mucho. Dice, o me causa curiosidad. Dice, o ansiedad por leerla. Derroca Pablo. Yo era un don nadie, estaba semi-reclutado por Neruda, pero Pablo de Roca trató de reclutarme a mí también. Esto antes, cuando yo estaba en Chillán. Él pasó allí con sus libros y entonces yo lo acogí. Fui útil para él, le hice una fiesta, le armé un recital, le ayudé a vender sus libros, le di
nombres de personas que podían comprarle, porque era un poeta que yo admiraba y sigo admirando. Pero creyó entonces que había llegado el momento en que el neófito se incorporara a la secta, y entonces me invitó abiertamente. Me dijo que, comillas, eran muy pocos los privilegiados, muy pocos los elegidos, y usted, compañero, usted es uno de ellos. Así que usted deme unos textos para publicarlos en multitud. Cierra comillas. Entonces le dije sobre la marcha: yo le agradezco mucho, Pablo, su invitación, pero quiero decirle inmediatamente que yo no voy a poder aceptar su invitación, porque yo soy amigo suyo, pero también soy amigo de Neruda. Y en su revista se ataca a mi amigo, de manera que yo quedaría muy mal ante él y ante mí mismo si le aceptara esta invitación. Me dio una mirada horrenda y se cerró entonces para mí. Después vinieron las patadas y los ataques. Y no tan solo una vez, varias veces. Pero el último contacto con De Roca fue en un cementerio, cuando se suicidó la Violeta. Ellos eran amigos, entonces él fue y me abrazó en público y me dijo algo así como: lo acompaño en su dolor, compañero. Hablaba así él. La fuente que cita es RDC. En belleza la fuente era LM y en cementerio RDC también. Y en creación LM. En ecología se puede leer: es como un naufragio. ¿Qué se saca ahí con decir que no fumen? ¿Que no griten muy fuerte? El naufragio sigue su curso. Lo que sí hay que hacer es concientizar a la gente para que tome nota del problema propiamente tal y que no piense que es un problema de orden municipal, que no se trata de barrer mejor las calles, de regar las plantas. Esa es una pantalla, una de las maneras que tiene el propio sistema de defenderse. Voladores de luces para impresionar y para hacer creer que se está haciendo algo. Las soluciones tienen que encontrarse a nivel internacional. Ni siquiera los gobiernos individuales pueden tomar medidas efectivas. Por ejemplo, si el presidente de Bolivia decidiera ser una república ecológica, no podría, porque la contaminación es internacional. La acción individual no conduce a nada, o conduce a muy poco. Es bienvenida, pero a condición de que no se piense que se está resolviendo el problema ecológico. Se cita como fuente MTC. Quisiera madre. La mamá, entre paréntesis, Clara Sandoval, lingüísticamente era muy poderosa. Prácticamente el lenguaje de El Cristo de Elqui es el lenguaje de ella. Muy realista, muy directa. Que ella trajo del campo a los suburbios de Chillán y que enriqueció con los aportes del papá, un normalista de escuela que manejaba un grado cultural distinto. Además, de la mamá cuenta mucho su temperamento, su voluntad. Ella le dio un grado al grupo familiar, aportó una fuerza centrífuga
centrípeta, poderosa. Se cita la fuente MTC. Continuando con estudios públicos, primavera 2014, 100 años de Nicanor Parra. El artículo de Adán Méndez, quien propone, a través de entrevistas realizadas a Nicanor Parra, entrevistas y conversaciones, Méndez propone un diccionario de declaraciones en primera persona del centenario poeta. Mistral Gabriela. Yo no me rebelé nunca con la Mistral y mi admiración por ella todavía es total. Claro, porque ella se instaló en una especie de nicho de mármol invulnerable. Y además no pasa por ahí la historia de las vanguardias. No pasa para nada. Ella es una poeta intemporal en cierta forma. Y no es polémica esa poesía. La fuente RDC. Muerte. La idea que tengo ahora de la muerte es la que obtengo del taoísmo. Muerte y vida son nociones que operan en el valle de los opuestos. Pero resulta que eso no corresponde a una objetividad. Nosotros hemos sido degradados. Perdimos nuestra unidad espiritual. En el espíritu unitario no hay vida ni muerte. Hay Tao. Y ese es el camino del monje taoísta. Si se le pregunta, ¿usted está preparado para morir? La respuesta correcta parece que es la siguiente. Sí, pero también para seguir viviendo. Fuente MTC. Mira, la Negra Esther, qué interesante, la Negra Esther. He estado pensando en relación con Roberto y la Negra Esther. Hoy se dice que el teatro chileno se divide en dos partes, antes y después de la Negra Esther. Y la única respuesta es la siguiente. Roberto escribe en idioma patrio. En cambio, yo no. Yo perdí mi idioma patrio, mi idioma chillanejo. Tuve que aprender otro idioma al llegar al internado y otro al entrar a la universidad, y así sucesivamente. El idioma se va debilitando hasta que se habla el idioma patrio con acento. Roberto no ha leído más de 3 libros y ahí está su fuerza: El Quijote, El Lazarillo y Martín Fierro. Ahora pienso regalarle La Celestina por el lenguaje teatral. Las décimas de Roberto son la materia prima. Él ve las cosas así, pero hay que distinguir dos aspectos. El mundo al que se refiere en sus décimas, que me parece un mundo magníficamente trasladado de la realidad a las palabras. Y por otra parte está el espectáculo de Andrés Pérez, que encuentro estupendo, pero que es distinto. Si hubiera trabajado a fondo en el plano realista, habría ganado en 100%. Yo personalmente pertenezco a una época en que el prostíbulo era una institución fundamental en la comunidad. Y la cosa no era de ninguna manera tan pintoresca como aparece allí. Era de colores más oscuros. El mundo de Roberto es más fuerte. No estoy de acuerdo tampoco
con la dimensión psicalíptica de la totalidad del espectáculo. Eso no ocurría ordinariamente. Bajo la fuente MTC. Neruda Pablo. No sería posible, yo como poeta, sin el antecedente de Neruda. Creo que no pasa un día sin que piense en él 7 veces. También hay que hacerle justicia a Neruda en otro plano, en su calidad de Sherlock Holmes. Una vez íbamos a su casa en Isla Negra, decididos a leer poesía todo el fin de semana, acompañados de un poeta venezolano. Pasamos a hacer un aro en Melipilla, y esa noche, frente a la chimenea en Isla Negra, creo que ahí había unas damas de la localidad que visitaban en ese tiempo a Pablito. Se trataba de hacer una lectura de poemas. Cuando me tocó el turno a mí, yo no pude leer nada porque se había perdido la maleta, una maleta de suela café, de la talabartería inglesa, con todos los antipoemas. Absolutamente con todos. Y eran los únicos manuscritos que tenía. Entonces yo caí en un estado de coma. Esto pasó antes del viaje a Inglaterra. Y él los encontró. Bueno, a través de él. Yo no supe cómo lo hizo. El asunto es que al día siguiente, o tal vez esa misma noche, después de unas 2 o 3 horas, entró al living y dijo, comillas, aquí vamos a hacer un acto de magia. Vino con una manta y esta manta lo cubría de la cintura hacia abajo. Se veía que había algo entre la manta y él. Dijo unas palabras medio misteriosas y de repente, de debajo de la manta, sacó la maleta con los poemas. Él, entonces, es responsable de que hayan aparecido los antipoemas, de que se hayan publicado alguna vez. La maleta se había quedado en Melipilla y un chofer de una de las micros la trajo y la entregó. Eso es inaudito, porque el maletín era de buena clase. Fuente LM. Parra Violeta. Con la Violeta teníamos una comunicación total, de vasos comunicantes. Con el tiempo llegó a ser inalámbrica, al estilo de los campos morfogenéticos de la inconsciencia. Pero ella era mucho más liberada que yo, en el sentido de que a mí me interesaban y me siguen interesando las apariencias. No me atrevo a hacer lo que quiero. Creo que tengo deberes con la comunidad, que hay ciertos requisitos que hay que estar todo el tiempo satisfaciendo. La fuente MTC. Sermones y prédicas del Cristo de Elqui. Lo que ha pasado con la literatura hispanoamericana, ustedes saben muy bien, es que al comienzo los chilenos trataban de hablar como hablaban los españoles. Después, abajo los españoles, y entonces había que hablar o escribir como escribían los franceses. El modernismo. Después nos aburrimos de eso y entonces no. Hablemos como habla Mayakovsky, la poesía social. Hablemos como se habla en Moscú. Y después no. Hablemos como se habla en Londres. Hablemos como habla T.S. Eliot. O como se habla en Nueva York. Como habla Ezra Pound. Bueno, ¿y cuándo vamos a hablar como hablamos nosotros mismos? Ahí el Cristo de Elqui da la solución. Esto es Made in Chile. Aquí se asume la
precariedad del lenguaje y de la vida chilena. Nada de mundos artificiales, nada de escapismos, nada de orientalismos modernistas. Y ya en nuestra última parte de este recorrido que hemos hecho de uno de los artículos de estudios públicos con los 100 años de Nicanor Parra, donde diversos autores escribieron acerca del centenario de Nicanor Parra. Entre ellos Ignacio Echeverría, Neil Beans, Matías Ayala, Raúl Zurita, Juan Guillermo Tejeda, Claudio Bertoni, Eduardo Milán, César Soto, Jaime Badel, José Manuel Salcedo, Adán Méndez, de quien estamos viendo su artículo, que propone un diccionario en base a entrevistas y conversaciones con Nicanor y 3 principales fuentes. Dice: para recordar la fuente de cada cita, agregué iniciales al final de cada extracto. LM de Leonías Morales, EMTC María Teresa Cárdenas y RDS René de Costa. Y como indicamos en el primer bloque, se entregan los años y los nombres de las entrevistas o conversaciones. Socialismo y capitalismo. Si uno mira las cosas desde el balcón ecológico, entonces se ve simplemente que capitalismo y socialismo son 2 hermanos gemelos que están unidos por la espalda además, en el sentido de que los dos andan buscando lo que se llama el paraíso en la tierra. Y para ambos, el paraíso en la tierra consiste en un sistema de artefactos. La tecnología es la herramienta común y básica para estos 2 hermanos siameses. Y resulta entonces que en la práctica los ángeles socialistas han resultado tan fumadores como los demonios capitalistas. Y a estas alturas podemos decir que son igualmente depredadores. Los crímenes ecológicos del socialismo son tan graves o más que los propios crímenes del capitalismo. De manera que, desde este ángulo, ellos aparecen como la cara y la cruz de una moneda nomás. Una misma moneda. Fuente LM. Revolución sexual. Sí, hay puntos comunes con los hippies, pero nuestros movimientos juveniles políticos son marxistas, leninistas estrictos. La primera condición para ser un hippie es estar decidido a todo. La vida individual es lo de menos. Ellos han puesto en jaque 2 o 3 veces al Pentágono y a la Casa Blanca. Su idea principal es poner en ridículo a la autoridad. Según ellos, la revolución se hace cantando, bailando, fumando marihuana y dando de patadas en los testículos a los pacos. Los jóvenes nuestros no piensan así. No estoy contra ellos, me los explico y pienso que la revolución
debe hacerse a través de la colaboración de los distintos grupos revolucionarios. Para decirlo más groseramente, los revolucionarios marxistas aparecen como revolucionarios del estómago. Muy necesario, por cierto. Pero no debemos olvidar la revolución de la cabeza ni la revolución sexual. Soy un tipo de 55 años y no creo tener acceso a la revolución sexual chilena. Pero sobre la revolución de la cabeza no tengo la menor duda de que estamos atrasados. Yo estoy en ella desde que tengo uso de razón. Sé que hay tierra propicia porque el chileno por naturaleza tiene sentido del humor, que es lo único que no se puede no tener. El lema de la revolución GPS: se terminaron las caras largas. Fuente EMTC. Y ya para terminar, que he querido dejar el Whitman World en esta especie de diccionario que nos propone Adán Méndez en base a entrevistas y conversaciones con Nicanor Parra. Dice: me llamó mucho la atención el lenguaje que en inglés se llama relaxed, un lenguaje más o menos suelto. Esa es una poesía abierta, no hay métrica estricta ni un lenguaje poético convencional. Los poemas son como poemas estudios y no poemitas líricos. La descripción tiene una gran importancia en la poesía de Whitman. Incluso hay narraciones, pequeñas historias que intercala en su obra Hojas de hierba. El oficio de Whitman, la gran cantidad de materiales y la soltura con que los trabaja y una cierta vehemencia pasional con que se aproxima a ciertos temas. Creo yo que fueron las líneas de desarrollo de su poesía que más me tocaron, al extremo de que consideré que todo mi trabajo anterior estaba fuera de foco y no escribí más románticos, más romancitos tipo Cancionero sin nombre. Traté de aprender la jerga whitmaniana y escribí un sinnúmero de poemas bajo la influencia de Whitman. Pero resulta una cosa cómica, que mientras trataba yo de hacer esas imitaciones, esos ejercicios whitmanianos, algo fallaba por la base. Los poemas de Whitman eran poemas wagnerianos y yo podía pescar a ratos esa onda, pero después como que se producían algunas pifias. Los personajes empezaban a deshacerse y el héroe se transformaba imperceptiblemente en un antihéroe. Esto me causaba a mí, en un comienzo, una gran desazón, porque no podía yo estructurar un personaje heroico. Yo quería eso, pero resultaba que mi vocación era otra. Solamente cuando me di cuenta de las limitaciones de Whitman, algo que vi perfectamente a través de Kafka y tal vez de otros humoristas, solamente en ese momento me di cuenta de que lo que podía haber de valioso en esos ejercicios era precisamente un personaje que pugnaba por entrar al poema, que era el antihéroe. Y lo demás, esos acordes wagnerianos, estaba perfectamente fuera de foco.
Cuando entendí que la cosa iba por ese lado, que el antihéroe tenía perfecto derecho a existir, de la noche a la mañana escribí un poema como La Víbora. Ese fue realmente el primero de los poemas post-whitmanianos, bajo la fuente LM. Ha sido una breve reseña del artículo que viene en Estudios Públicos de la primavera del 2014, 100 años de Nicanor Parra, y que espero que sea de utilidad para quien lo vea, o también para quien lo escuche.